la sección de la Facultad de Ciencias Agrarias con el profesor Guillermo Vázquez, único candidato, para recordar los lineamientos del conversatorio. Les estoy compartiendo la pantalla. Como mencionamos también al inicio, lo que se pretende desde ASPUN al Medellín es promover el ejercicio democrático y la universidad, y por eso definimos los siguientes criterios para el desarrollo de los conversatorios. Que ningún profesor de una facultad coordina la facultad, le está el profesor Juan Bautista López, profesores de la Facultad de Ciencias. Por favor, silencien los micrófonos los que tengamos o los que tengan ruidos en sus casas. Gracias. En segundo lugar, bueno, el orden fue definido de participación con base en la plancha de las diferentes facultades. Daremos para arrancar 7 minutos de intervención a cada candidato. En este caso, pues tendremos un candidato único para la Facultad de Ciencias Agrarias, el profesor Guillermo Vázquez. Bueno, no tendremos espacio de preguntas entre candidatos, obviamente. Y a continuación daremos prioridad a las preguntas de los asistentes al conversatorio. Y luego de abordar esas preguntas, les realizaremos estas preguntas, las cuales fueron enviadas previamente a los candidatos a las decanaturas, y también pues envió masivamente a los profesores de la sede. Entonces, profesor Guillermo, que muchas gracias por tu participación y por acompañarnos en el conversatorio. Te damos la palabra, tienes 7 minutos para hacernos la presentación de tu propuesta de trabajo, lo que consideres en este espacio. Bueno, buenas tardes para todos los profesores de la sede asistentes a este conversatorio citado por ASPU. Gracias, profesor Fernando, por la dirección de este conversatorio. Gracias al profesor Giovanni, representante de los profesores ante el Consejo de Sede, quien me transmitió la invitación. Yo la acepté pues casi que inmediatamente y tengo mucha complacencia de estar aquí con todos ustedes. Yo tengo la infortunio de ser el único candidato de la facultad. Eso me parece realmente desafortunado. A mí me parece que cada 2 años, que realmente es poco tiempo, pero esa es la norma, cada 2 años es la oportunidad para que se debatan puntos de vista, posiciones sobre el devenir de la facultad, sobre las formas de pensarla, de administrarla, de entenderla. Y entonces, cuando surgió la convocatoria del 16 de febrero, para esto yo fui el primero, el que invitó a todos los profesores de mi facultad a que se postularan, que hubiera postulaciones de candidatos, para que este fuera un debate interesante, rico, para que se miraran puntos de vista distintos. Para mi sorpresa, lo digo realmente fue para mi sorpresa, me encontré con que al momento del cierre de las convocatorias yo era el único candidato. Entonces, siendo así, asumo la responsabilidad de ser el único candidato. La rectora tiene la oportunidad de colocar un nombre, de hacerlo lo hará el 25 de agosto y ya entonces, si lo hace, ella está en su derecho normativo para hacerlo. Ya se verá entonces el Consejo Superior qué decisión toma al respecto. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad hace muchos años, hace 32 años. He pasado 40 años de mi vida en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Me he graduado 2 veces de ella. 2 tercios de mi vida han estado ligados a esa facultad. Esa es una facultad que amo entrañablemente. Está en mi alma como una referente de talento, de compromiso social, como un referente de historia y de patrimonio. Sin embargo, es una facultad que en los últimos años, pero voy a decir pues que realmente desde 1935, ha tenido unas situaciones históricas
que la han llevado a situaciones que me parecen lamentables. Para información de todos, tal vez muchos no lo sepan, esta es la primera facultad en el mundo de ciencias agrarias que se fundó en Colombia. Bueno, ¿no hay audio? Sí, tengo audio. Yo te escucho bien, profe. Pregunta a un profesor, ¿se está escuchando bien, Fernando? Sí, Bueno, yo te escucho dice bien. el profesor Fernando Álvarez que no tiene audio, pero sí te escucho puede ser bien. una situación de él. Perdóneme. Mónica ya, ok, gracias. A pesar de que no fue la primera facultad en ciencias agrarias creada en Colombia, hubo antes en el siglo XIX alguna en Cundinamarca y algún conato en la propia Universidad Nacional de Colombia. Esta sí es la primera que ha operado ininterrumpidamente desde el año de 1916. Tenemos 106 años de historia. Y el segundo dato es este. Esta facultad de Ciencias Agrarias no fue fundada en el seno de la Universidad Nacional de Colombia. Fue fundada en el departamento de Antioquia. La fundó la Gobernación de Antioquia, o mejor, la Asamblea Departamental de Antioquia, como una institución de carácter departamental. Y fue, y este dato es interesante, la primera facultad distinta de las de Bogotá que se integró a la Universidad Nacional de Colombia. Y eso ocurrió en el año de 1937 y fue por una causa triste. El departamento de Antioquia le debía una plata a la nación y se la pagó con nuestra facultad. Ok. Desde 1935 para acá, cuando nos integramos a la Universidad Nacional de Colombia, entonces han ocurrido muchos hechos interesantes, unos históricos, otros y otros bastante lamentables. Una facultad que, digamos, el hecho más importante ocurrió en el año de 1975, cuando se crearon dos facultades en la sede muy necesarias, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y la Facultad de Ciencias. Pero desafortunadamente, ellas fueron creadas a costa de mutilar la Facultad de Ciencias Agrarias. Y esa es una herida que todavía nos duele, no por un ánimo de sentimiento ni nada, sino porque tenemos grandes problemas. Para decirlo, para poner el ejemplo más significativo, esta es la única facultad de ciencias agrarias del mundo que yo conozca que no tiene un departamento de suelos. Porque el departamento de suelos, que teníamos 7 profesores, uno de ellos doctor, y en esa época no había doctores, 1935, uno de ellos doctor, y 6 profesores más pasaron a la Facultad de Ciencias. Allí ese departamento de suelos nos prestó muchos servicios, mientras esos profesores eran nuestros viejos agrónomos, pero al irse jubilando, la Facultad de Ciencias fue tomando otras decisiones con esos cargos y en este momento son realmente muy pocos los profesores que nos prestan servicios, a pesar de que, obvio, su campo de acción más inmediato es justamente en las ciencias agrarias. Entonces, yo soy actualmente el decano, pues ustedes lo saben, estoy aspirando a un segundo periodo y lo hago por una sola razón, y es la siguiente. Yo debo decirlo con toda tranquilidad y con toda sinceridad, que no me anima ningún propósito personal. No tengo intereses en engrosar mi hoja de vida, en ostentar títulos y poderes que no existen en la decanatura absolutamente, ni tengo ningún interés de favorecimiento personal en nada. Tampoco soy la punta de lanza de ningún grupo de profesores de mi facultad, ni siquiera, y eso lo digo enfáticamente, del Departamento de Ciencias Forestales al que pertenezco. Ese departamento se ha beneficiado y ha sufrido, al igual que los otros departamentos, de las cosas positivas que pude haber hecho y también de mis equivocaciones. Entonces, solamente me represento en esta aspiración a mí mismo y a la que ya dije es de todas mis entrañas y amabilidades, la Facultad de Ciencias Agrarias. Y tengo, digamos, y con esto voy terminando porque el tiempo se acaba, unos pocos propósitos, pero son propósitos fundamentales.
Primero, la agenda de trabajo que propuse hace 2 años, realmente me la cambiaron. Me la cambiaron las circunstancias. Primero, los paros innecesariamente prolongados, porque al principio era muy interesante los paros, todos salimos a marchar. Los decanos, la rectora, todos salimos a marchar. Pero esos paros obcecadamente se prolongaron, a mi manera de ver, de una manera innecesaria. Luego nos cerraron los edificios. El edificio de la facultad, donde está la decanatura y la administración, estuvo cerrado más de 1 mes y medio. Y luego comenzaron una seguidilla de problemas de orden público que conducían a las evacuaciones. Y para rematar, en enero de este año, en febrero, nos encerró la pandemia. Entonces son 2 años apagando incendios y viendo cómo cuando se apagaba un incendio comenzaba a avivarse el otro incendio. Una agenda entonces que las circunstancias la cambiaron. Pero esa agenda, digamos que de alguna forma intento vindicar, consiste en varias cosas. Primero, la facultad necesitaba, a mi manera de ver, ordenarse administrativamente. Había muchos desajustes administrativos allí, muchas cosas impropias que se estaban haciendo y que, a mi manera de ver, no son del carácter de la universidad. Perdón, Fernando, ¿termino acá? La cosa. Pues, O sea, pasa el tiempo ya. yo creo que termina la idea. No, o sea, redondea la idea, Guillermo. Ok, gracias. Bueno, cuestiones administrativas, en primer lugar. Segundo, el problema terrible que tiene la facultad de hacer una verdadera revisión de la reforma académica. Una revisión, aplazada por 10 años. La universidad la aplazó 10 años y no la hemos hecho. Y hay muchos desajustes. Y hay otro problema, y con esto tal vez sí termino, Fernando, con la pena de todos ustedes, y es una realidad tosuda que nosotros tenemos que enfrentar y que a mí me parece del más alto calibre, y es que la Facultad de Ciencias Agrarias recibe los estudiantes de menores puntajes, porque por ese sistema de descarte, el sistema de admisión, nos está llegando un ingreso residual. Esa palabra es perversa, de horrible de utilizar, pero es verdad. Nos llegan estudiantes residuales, de puntaje residual, pero además tienen un bajo desempeño académico, pero además tienen la más alta repitencia. Y para rematar, tienen la más alta deserción. Entonces, unas carreras del sector agrario y rural tan importantes para Colombia, en una Colombia de posconflicto, en una situación, en un país diverso, climática, geomorfológica, edáfica, biodiversamente, se está privando de poderle ofrecer a la sociedad colombiana unos profesionales que tanto necesita. Bueno, ahí resumo, profesor, me perdona si me extendí y me disculpo. No, para nada, profe Guillermo. Muchas gracias antes por tu participación, por aceptar, pues, obviamente, la invitación al conversatorio. Un comentario muy breve sobre el último tema que plantea el profesor Guillermo. Me tocó en un primer consejo de sede, siendo decano el profesor Alexander, luego en un segundo consejo de sede, ya que siendo vos decano, donde abordamos el problema de la admisión de estudiantes a la Facultad de Ciencias Agrarias, en un país que obviamente necesita mejorar su seguridad alimentaria y más en la situación actual. Y creo que es un tema que definitivamente está en deuda la universidad de solucionar, y ojalá pues en tu probable segundo periodo se pueda abordar y plantear soluciones definitivas. El profesor Edgar pide la palabra. Edgar Ramírez, adelante. Guillermo, quiero darte un cordial saludo y obviamente agradecerte el hecho de compartir con nosotros tus percepciones, pero también tus reflexiones. Y me voy a pegar un poco de tus palabras iniciales, cuando dices que querías o que deseabas haber tenido otros colegas en la competencia por la decanatura de Ciencias Agrarias. Pregunto, ¿no será, profe Guillermo, que muchos colegas ya no creen en lo de la consulta
y además de eso, una serie de rumores que acompañaron la inscripción a decanaturas, como decir que la señora rectora había determinado que quienes estaban en la dirección de las decanaturas irían a repetir. Eso generó como un estado en unos incertidumbre, en otros desconfianza y en otros negación absoluta. ¿No crees, ya que has pasado por varios cargos administrativos de la universidad y eres una persona de tanta experiencia y conocimiento de ella, que la universidad debería cambiar sustantivamente de cara a la autonomía por un proceso mucho más democrático, digámoslo, la selección o escogencia o la elección de sus decanos y obviamente de su equipo rector de cara a tener una universidad mucho más democrática? Y de antemano, muchas gracias por la respuesta, profe Guillermo. Gracias, profesor Edgar. A ver, tal vez pudiéramos meter en una bolsa las razones por las que hay un solo candidato en la facultad. Una bolsa de razones e ir sacando de a una. Debo decirle que de 21 facultades de la Universidad Nacional, en 6 de ellas hay candidato único. 5 ya somos decanos, y 1 es nuevo, pero es único. Puede ser, profesor Edgar, que la gente no cree en la consulta, eso está bien. Pero también puede ser que la rectora haya dicho, quiero seguir con los mismos. Yo nunca le he escuchado eso a nadie, ni a ella ni a nadie. Pero puede ser también, y le doy otra razón, que manejar una facultad hoy en día es muy difícil. Y la Facultad de Ciencias Agropecuarias es muy difícil, porque además tiene una empresa paralela, facultad más una empresa, que se llama Estaciones Agrarias. Y eso es una cosa de una envergadura que ustedes en las otras facultades no se lo pueden imaginar. Pero pueden haber muchas razones. Puede haber, por ejemplo, la razón de que es mejor estar en la oficina haciendo trabajos allí, paper y cosas, asesorando tesis, qué sé yo, que producen salarialmente mucho más que ser decano y complicarse la vida. Pero también puede ser, ¿por qué no?, de que este profesor ha hecho una decanatura buena y entonces es mejor que siga allí. Puede haber muchas razones. Yo no sé cuáles, ni me interesa especular porque realmente a mí lo que me sorprende es que yo sea el único. Yo fui representante profesoral en una época bastante complicada con el rector Marco Palacio. Ustedes no se imaginan los debates con ese señor y las anécdotas. Ahora el profesor Maquilón, Eliezer Córdoba, perdón, mencionaba anécdotas y yo tengo unas bien buenas con el profesor Marco Palacio. Pero bueno, no es un momento de anécdotas. Yo siempre fui partidario de que que las consultas fueran vinculantes. Pero debo decir, no ahora que soy decano, sino antes, que escuché argumentos bien importantes para que no fuera así. Sin que el actual sistema sea bueno, porque el actual sistema también puede generar sesgos y tendencias perniciosas. Yo creo que la universidad debe darse un debate sensato, desapasionado, para mirar qué fuera lo conveniente del actual sistema, que es una especie de meritocracia allí esgrimida, versus una votación pública vinculante. Me parece que no está claro los argumentos ni de un lado ni del otro. Con el actual se cometen errores, pero con el otro nadie nos libra de los errores. No es garantía de que nos libremos de los errores. A mí me parece que hay que debatirlo sensata y universitariamente. Hay que mirar. Algún profesor, Alberto Arias lo ha propuesto muchas veces y Orlando Acosta lo ha propuesto muchas veces. Hay que mirar lo que se hace en otras universidades de prestigio de América Latina y del mundo y compararlos, hacer ese benchmark y tomar una decisión que fuera acertada. Pero no estoy categóricamente seguro de que la votación vinculante sea el mejor sistema, por lo menos en este momento. Muchas gracias, profe Guillermo, por tu respuesta. Invitamos a los participantes, especialmente a los profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias, a que planteen preguntas al profesor Guillermo.
Bueno, mientras, igual yo creo que siguiendo la misma mecánica de ahora, mientras los profesores se animan a preguntar, bueno, y tomando pues las preguntas que ya conoces, ¿cuál será tu equipo de trabajo, profe Guillermo, si te designan para un segundo periodo? Correcto, profesor. Yo debo decir que leí muy juiciosamente las preguntas y bueno, para algunas tengo respuestas, para otras no tanto. El equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Agrarias lo conforman aproximadamente 14 personas. Algunos en el mundo administrativo, otros en el mundo académico, en fin. Bueno, ese equipo debe componerse de muchas maneras. Los directores de departamento, por ejemplo, que son tan importantes, deben ser escogidos por cada comunidad académica, por cada departamento. Y yo, en la ocasión anterior, respeté esa voluntad y diría que ahora la respetaré también. Que cada departamento escoja, proponga la terna y que diga quién va de primero, quién va de segundo, en fin, y esas serán nombrados. Ese es un asunto del fuero íntimo de cada departamento que yo debo respetar. Los directores de la curricular son 3, en nuestro caso, son escogidos por el decano. Pero para eso yo hago la consulta con los profesores vinculados a cada carrera o a cada grupo de carreras y de posgrados, y eso me orienta, eso me guía. Así lo hice esta vez y me parece que ha funcionado bastante bien. Tengo un vicedecano académico actualmente con el que quisiera continuar, por la sencilla razón de que traemos un trabajo persistente, profundo, y me gustaría continuar con él, si él lo acepta, claro, pues porque venimos en esa línea de trabajo. Tenía, debo decirlo, un vicedecano de investigación y extensión bastante bueno, bastante conocedor. Él salió año sabático, eso se le respetó, y he nombrado ahora una persona interinamente de muy buenas calidades, de mucha voluntad, y no sé cómo echarle el cuento para que continúe con nosotros este periodo, pero desearía de verdad que lo hiciera. En fin, ¿qué más? La secretaria de facultad es una persona que viene conmigo, bastante entregada y comprometida, es una abogada además. El asistente administrativo que es de libre nombramiento y remoción, una persona muy buena, de muy buena composición humana, muy buen don de gentes. Cometer errores, claro, es una carga muy difícil, en fin, pero digamos que de una manera diversa, surtida, constituiría ese equipo de trabajo. Igual que el profesor Eliezer, tengo algunas dudas por allí y se irán decantando de aquí hasta que sepamos si soy nombrado o no. Muchas gracias, profe. Profe, ¿cuántos ocasionales tiene Ciencias Agrarias? Sí, más o menos unos 24, eso varía un poco, pero son como unos 24 profesores ocasionales, sí. Bien, ¿y qué política tiene actualmente la facultad para el manejo de estos profesores ocasionales? Y si piensa conservar esa misma política específicamente en materia de estabilidad. Vea, profesor, vea, ese es un tema en corto y en largo. La Universidad Nacional se conformó hace muchos años, pues imagínense, hasta el Estatuto de Personal Docente Académico lo puso, creó la figura de docente ocasional, porque desde el año de 1986 la nómina del Estado está congelada, salvo algunas excepciones, que nunca nos tocan esas excepciones. Entonces, tenemos un problema de que crecimos mucho en número de estudiantes, en programas académicos, crecimos en posgrado extraordinariamente, pero nuestra nómina no creció. El Estado nunca, por todos los recursos, nunca quiso incrementar la nómina, eso lo han insistido muchas veces los rectores que sucesivamente han pasado, y eso nunca se ha podido lograr, hasta el punto que la solución fue hacer general lo que debía ser la excepción. O sea, tenemos estatutariamente el concepto de docente ocasional, y hay presupuesto y hay todo eso, para una cosa que debería ser la excepción. Lo excepcional es que tuviéramos docentes ocasionales. Entonces, ahí hay un problema que viene desde el Estado, desde el tesoro público y los recursos asignados a la universidad pública y particularmente a la Universidad Nacional de Colombia. Sobre eso,
En todos los consejos académicos hablamos, la rectora se parte el brazo cada que habla con el Ministerio de Hacienda y lo habla muy permanentemente, debo decirlo pues. No porque yo la vea así, porque ella nos cuenta las reuniones que tiene permanentemente por allá exigiendo presupuesto y demás. De manera que es un problema de una magnitud que escapa al fuero de un decano. Bueno, en pequeño, pues atendemos esas solicitudes de docentes ocasionales. Nosotros normalmente tenemos entre 6 y 10 profesores que están en sabático, pero también hay profesores que por alguna circunstancia no pueden ofrecer asignaturas. Bueno, yo siendo decano he ofrecido, pero en el último periodo no lo hice físicamente porque no podía, entonces hubo que contratar una ocasional. Entonces diría que en pequeño pedimos los recursos y cuando no nos alcanza lo que nos da la sede, desde la facultad con todo interés y sabiendo la necesidad que hay, cubrimos lo que falta. Afortunadamente, las finanzas han marchado relativamente bien y lo hemos podido hacer. La permanencia de ellos, bueno, efectivamente tenemos unos profesores ocasionales que han hecho carrera, interesante, mal pagados, claro, pero carrera bonita. Ellos se guerrean la vida de muchas maneras, una de ellas siendo docente ocasional, y también, por supuesto, empleamos a muchos estudiantes, bueno, no muchos, algunos estudiantes de posgrado, particularmente de doctorado. Uh-huh. Profe, pregunta un profesor en el chat, bueno, hizo una primera pregunta, ¿el representante profesional es un cargo de votación directa? Pues me atreví a respondérselo, sí, al igual que la representación estudiantil, son los únicos cargos en la UN en este momento de votación directa. Ese mismo profesor pregunta, ¿cuáles son los votos mínimos que se necesitan para ser propuestos para decano? ¿Cómo? Perdón, me repite despacio, profe, que no le copio. El profesor pregunta, ¿cuántos son los votos mínimos que se necesitan para ser propuestos para decano? ¿Votos mínimos? Es la pregunta. Sí, no, pero esa pregunta no la entiendo. ¿Cómo es el sistema? Para ser decano se necesita un solo voto. Si no hay más candidatos, con un solo voto. Pero a mí me parece muy desafortunado una situación de ese tipo. A mí me parece que una persona debe tener la confianza y el respaldo para sacar adelante unos proyectos que no son personales, o por lo menos en mi caso, insisto, y en eso soy vehemente. No tengo ningún interés personal, ni de protagonismo, ni de hoja de vida, ni de nada. A mí me interesa una facultad, no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, que ha sido tradicionalmente subvalorada, afectada en su dignidad, corrida de los espacios, porque digamos nosotros la verdad acá, el campus, el volador, se lo dio el departamento de Antioquia a la Facultad de Ciencias Agrarias, y en ese campo estamos todos y lo disfrutamos todos, pero nosotros estamos viviendo en los tugurios, siendo los anfitriones, ahora somos los arrimados, y eso a mí, perdónenme la vehemencia, este tema me exalta realmente, me indigna. Usted, profesor Fernando, estuvo presente cuando estuvimos en el Consejo de Sede mostrando, bueno, que la Facultad de Ciencias Agrarias tenía su edificio patrimonial construido por el departamento. Ahora no tenemos allí ni un metro cuadrado. Ahora estamos dispersos en muchos bloques. No tenemos un bloque identitario como lo tiene la Facultad de Minas, o la Facultad de Ciencias Humanas, o la Facultad de Arquitectura. Entonces eso para decir, pues, que me parece que lo que a mí me motiva, me mueve, es una facultad. Y esa facultad, yo diría, pues, que ojalá tuviera el respaldo de unos votos, de una votación copiosa, un decano, no Guillermo Vázquez, sino cualquiera, para que saque adelante propósitos y proyectos. Pero esa pregunta, perdóneme, yo no sé quién la hizo, si no hay más candidatos, con un solo voto podría fácilmente ganar. Eso sería muy desafortunado, por supuesto. Y un decano así casi que debería hasta renunciar, pues. Pero esa es la norma, pues. Profe, una pregunta. Sí, no, a ver, digamos que sí, efectivamente la pregunta no es muy clara, de pronto para formularla bien, de pronto haría falta conocer mejor el estatuto pues por parte del profesor, pero efectivamente le podemos ilustrar, y como complementa el profesor Edgar, que el sistema actual debe quedar en terna. O sea, estatutariamente, digamos, la consulta solo es para escoger una terna. Y como vos mismo lo dijiste, la rectora puede incluir un cuarto nombre.
Está en los estatutos. Quisiera yo hacerte una pregunta complementaria con lo que acabaste de decir, o más bien de la mano de lo que dijiste, y es, ¿consideras vos que si un candidato determinado no tiene el apoyo mayoritario plasmado en una consulta por parte de los profesores de su respectiva facultad, no debería ser nombrado decano? Vea, le voy a decir algo, profesor Fernando, y a todos. Ustedes son muy jóvenes, la mayoría, y no recuerdan, pero yo hace unos 15 años me propuse... Yo sí recuerdo. Ok, ya. Gracias, Bautista. Sí. Yo no recuerdo. Sí, sí. Ok. No te estoy diciendo para nada que tienes mucha edad, no, pero bueno, gracias por recordar. Hace 15 años o más, yo me propuse para ser candidato a representante profesional ante el Consejo de Sede. Y dije en mi propuesta que si no teníamos por lo menos la mitad más uno de la votación, yo renunciaba y mi compañero de fórmula renunciábamos. Y efectivamente, no obtuvimos esa votación de la mitad más uno y sin embargo nos nombraron. A mí me llegó el nombramiento y yo inmediatamente renuncié. El compañero de fórmula no quiso renunciar, a pesar de que había suscrito ese compromiso. Pero yo sí renuncié. Entonces, ahora viene el tema de la decanatura. Yo diría, bueno, debo decir pues que la consulta pasada la gané yo. Éramos 5 candidatos, luego 5 candidatos y yo gané la consulta. Bueno, eso me dio pues un aire de respaldo que yo agradecí mucho y que espero haber sido fiel a ese compromiso, ese honor que me dieron realmente. Ahora yo no sabría. La potestad está en manos del Consejo Superior Universitario, pero yo me sentiría muy mal realmente y no tendría una respuesta clara y concreta si la facultad no apoyara un propósito que no es mío sino de facultad. Pues es decir, no ponen más candidatos y enseguida no apoyan al único que hay. Entonces, pero un hipotético y no quisiera yo alargarme mucho en este tema porque hay otra pregunta planteada. Si por algún motivo el voto en blanco ganara en tu facultad, ¿qué posición tomarías? Profesor, no tengo respuesta en este momento para eso. Perdónenme ustedes, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Tendría que reflexionar las proporciones y demás. Y yo no sé si usted lo que está planteando es como un reto ahí para No necesario. No, pues mira que no. La verdad es que no conozco pues las intimidades de tu facultad, pero está entre las posibilidades matemáticas. Sí, por supuesto, claro. Podría pasar. Pero bueno, no me quiero alargar en ese tema. Plantea la profesora Mónica Reynards. Leo la pregunta. Profesor Guillermo, gracias por su presentación. ¿Qué novedades habrá en el manejo de centros agropecuarios? Bueno, vea, los centros agropecuarios tuvieron una crisis económica brutal hace unos 8 años. El decano que había entonces logró sacar adelante eso. El profesor que me antecedió en la decanatura estuvo 6 años, me parece que hizo un trabajo de ordenamiento bien interesante. Yo me encontré unos centros agrarios ordenados en materia económica. Eso es una cosa me parece interesante y bonita y que reconozco. Pero un poquito desajustados en los programas productivos. Y debo decir, con mucha pena y respeto, en los programas productivos agronómicos, porque los pecuarios funcionan bastante bien, son bastante productivos académicamente, económicamente, en todo, son muy ordenados. Yo admiro, yo he conocido al Departamento de Producción Animal ahora, y lo admiro y lo respeto, y lo digo sinceramente. Pero los profesores de agronomía un poco han sido un poco más flojos, y hemos tratado de conducirlos a que sus programas estén muy ordenados y muy estables en sus propósitos, en las tesis de grado, en la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Los ingenieros agrícolas participan poco, pero tienen unos programas bien interesantes allá. Bueno, Forestal no participa en los centros agrarios prácticamente. Ahora creamos un programa forestal que esperamos se crezca en las estaciones distintas de la estación forestal Piedras Blancas. ¿Qué novedades hay? Yo diría que, bueno, estamos haciendo un proyecto que queremos concluir, un proyecto piscícola. Vamos a tener por primera vez
un tema piscícola propio, porque teníamos que hacer las prácticas y las investigaciones en otras partes. Ahora es propio, ya lo contratamos, ya está allí, espero que se logre montar prontamente, y queremos hacer una cosa muy importante, y es tener por primera vez una estación agraria en zona cafetera, en clima medio. Queremos tener por primera vez un cultivo de café propio, donde nuestros estudiantes estudien y apliquen toda la tecnología del café, producir café, beneficiarlo, sacar una marca propia de la facultad o de la sede, podría ser de la universidad, café pues de origen, Universidad Nacional de Colombia. Y también tenemos un proyecto forestal muy importante en clima medio con la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, ¿dónde los proyectos exactamente? Ese es en el predio de la Rita, profesor Fernando Orozco, perdón. En el predio de la Rita ya tenemos un proyecto formulado y entonces vamos para allá para eso. ¿Pero el primero o el segundo? ¿Perdón? ¿El primero o el segundo? ¿Planteaste el proyecto forestal y el proyecto...? Proyecto de café, el proyecto de caficultura. En la Rita. En la Rita, el proyecto forestal en la Rita. Ah, bueno, también en Paysandú, el proyecto forestal. El proyecto piscícola en Cotobé, ¿cierto? Recuperamos 10 extraordinarios tractores que los teníamos por allá embolatados en el norte de Antioquia, que van a servir para las estaciones agrarias. Ya tenemos un sistema de distribución de los tractores, para el laboratorio de mecanización agrícola va 1 o 2 con todos los aditamentos y todo lo demás. Eso fue una ardua pelea, pero la logramos sacar adelante, e inclusive vamos a lograrle donar un tractor bien bueno a la sede de Palmira, que es nuestro aliado por allí en las ciencias agrarias y que no lo tiene. Listo. Muchas gracias, profe. Profesores asistentes, preguntas para el profesor Guillermo. Bueno, planteemos la segunda. Es la tercera de nosotros, mientras los asistentes van planteando preguntas y el tiempo se va acabando también. ¿Qué posición tenés hacia ASPO y los profesores sindicalizados? No, pues, a ver, el profesor Eliezer, Jorge Eliezer, me parece que hay una respuesta que yo comparto plenamente. El derecho de asociación y de sindicalización está estatuido en la Constitución y en las leyes de Colombia. Es absolutamente respetable para quien quiera acceder, bien sea en la asociación o en el sindicato. Eso está en uso pleno del derecho individual de asociación, y no tengo ninguna opinión distinta de que están bajo la norma, bajo las leyes, y no hay nada más sobre eso. No tengo ninguna prevención con un estudiante o trabajador o empleado que sea sindicalizado o que no lo sea, me es indistinto. Eso me parece absolutamente respetable y está en el fuero personal de cada quien. Muy bien. De pronto, Guillermo, la facultad es una de las que más responsabilidad tiene en seguridad alimentaria. ¿Qué propondrías tú no solamente para implementar planes de seguridad alimentaria en el país y que sirva de ejemplo a otros países vecinos? Sí, profesor Juan Bautista, vea, esta fue la primera facultad de ciencias agrarias que hubo en Colombia. Durante 50 años, este era el foco de la caficultura, de los cultivos avanzados tecnificados. Luego le vino la Revolución Verde, simultáneamente los problemas de la ganadería, etcétera, etcétera. En fin, en este momento hay 21 facultades de ciencias agrarias en toda Colombia. En Medellín nomás estamos nosotros y otras 3 más, por lo menos en agronomía, y tal vez en zootecnia hay 2 y en veterinaria otra. Forestal no hay sino una. Entonces, ya pues no, ni modo de pensar que nosotros somos los adalides y los que vamos a transformar y la voz cantante en el mundo agrario colombiano. No, tenemos nuestra participación. Tenemos 81 profesores, 61% doctorados. Y tenemos 9 programas de posgrado y 4 carreras. Somos, no lo había dicho, la Facultad de Ciencias Agrarias más integral de Colombia. No hay otra facultad, ni en la propia Universidad Nacional, ni en ninguna otra parte, que agrupe las 4 carreras centrales del agro. Esta es la única. Este es un patrimonio. La Facultad de Ciencias Agrarias es un patrimonio de la Universidad Nacional. Entonces, si bien es cierto que no somos ese faro
de los años 40 y 50. Sí tenemos historia, tenemos tradición, tenemos reconocimiento y tenemos músculo académico. Una de las cosas que yo me he propuesto en la decanatura, no sé si lo haya hecho bien o mal, pero me he tallado mucho por hacerlo, es poner a la facultad en todos los foros, en todas las juntas directivas a que nos inviten, en todas las asociaciones y agremiaciones, mandar, cuando se podía, ya en la pandemia no se puede, a los profesores que nos invitaran a cualquier evento en Bogotá o en cualquier parte del país y a veces fuera del país, para mostrar la facultad, para mostrar el músculo académico que tengo. Eso, claro, limitado por los recursos disponibles de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me he tallado por eso. Yo voy a toda parte donde me invitan, Secretaría de Agricultura, Ministerio, hasta el Congreso de la República, he ido allá a debates muy insustanciales, pues, pero invitan a uno y hay que hacer presencia allá. Y a todas las juntas trato de nombrar un profesor que vaya amablemente y que acepte para estar en las cadenas productivas, agronómicas, pecuarias, forestales, etcétera, etcétera. A eso no le he negado ni un milímetro, ni un peso, y diría que ese sería mi comportamiento en un segundo periodo, si es que tienen a bien el Consejo Superior designante. Gracias, profe Guillermo. Yo tengo una pregunta, Guillermo. ¿Qué concepto le merece a usted la matrícula cero en este momento de pandemia y cómo manejar el nivel de posgrado, el segundo piso que tenemos nosotros a nivel de educación? Es una pregunta compleja. Vea, para comenzar por lo fácil, yo estoy absolutamente de acuerdo que el semestre 02-2020 sea de matrícula cero para todos los estudiantes de pregrado. Estoy absolutamente de acuerdo. Para posgrado se está manejando la fórmula del 20% y para muchos estudiantes eso va a ser difícil, pero un 20% ya es una ayuda importante. O sea, ¿vos se referís a descuento del 20% o cobrar el 20%? No, descuento del 20%, profesor. Pero hay realidades que no se pueden ocultar. El ingreso por matrícula y en posgrado, bueno, en pregrado y en posgrado, son recursos frescos que necesitamos todos. Por ejemplo, las matrículas de posgrado son lo que le dan el músculo a la facultad para las investigaciones, para los concursos, para la movilidad. También para contratar docentes ocasionales de posgrado. Si tenemos gratuidad en el posgrado, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, yo no sé de dónde vendrían esos recursos. En este momento no hay otra fuente de recursos. Entonces, bueno, además nuestros posgrados, pues claro, son para clases menos favorecidas de Colombia, pero son relativamente baratos. Ahora, en pregrado, un estudiante de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia cuesta 9 millones de pesos cada semestre, pero la matrícula promedia es de 900.000 pesos, o sea, apenas el 10%. Eso quiere decir que la universidad ya está subsidiando grandemente esa formación de pregrado. Claro, eso para nosotros es muy, muy importante. Para el estudiante que le toca sacar los 900 o el 1.500.000 o los 2 millones, pues es muy complicado, puede ser muy difícil realmente. Claro que para el que le toca pagar 200.000 pesos o 50.000, pues eso es muy barato, ¿cierto? Entonces yo diría que hay que trabajarle mucho a eso, no depende de la universidad misma, depende de recursos que también deben venir del Estado, pero diría que hay un criterio que se debería imponer, y es el criterio de la meritocracia o el mérito académico, Es decir, usted podría acceder a niveles parciales o totales de gratuidad en relación a su desempeño académico. Porque entonces ese es un equilibrio, es una contraprestación que bien se debería manejar. Desafortunadamente no depende de la universidad y entonces habrá que guerrearlo mucho más con el Estado, en fin, pero diría que este semestre 02-2020 sí debería ser totalmente gratis para los estudiantes de pregrado. Profe, una pregunta sobre lo que planteas para los de posgrado. ¿Sí será suficiente un descuento del 20% en un momento donde el desempleo está rodeando el 20-25%, tal vez el 30%,
donde muchos de estos muchachos se financiaban, se ayudaban a financiar con monitorías de posgrado que no están ejerciendo tampoco, y donde el costo real de su semestre no es sumado a los 6 millones de pesos de matrícula mínimo, 1 millón de pesos de sostenimiento mensual es superior a los 12 millones. Sí será suficiente un descuento del 20%. E inclusive cuando la universidad también tiene fuentes que podría ahorrar, se planteó, hey, y si la universidad cede las bonificaciones de los cargos académicos administrativos, que son de 5.000 millones de pesos en el año, o inclusive el impuesto solidario que estábamos pagando, que se lo hubiera gestionado la universidad con anticipación ante el gobierno nacional para reinvertir eso vía pago de matrículas, por ejemplo, en la misma universidad. O sea, que lo que nosotros estamos aportando en nuestros salarios entre la universidad vía matrículas. Pues su pregunta trae la respuesta por ahí derecho, profesor. Claro que no es suficiente. Claro que lo deseable es la gratuidad en un clima de desempleo del 21%, de muchos profesionales independientes que no tienen cómo moverse en esa cuarentena. Por supuesto que debería ser gratis, pero tenemos que llegar a un punto más o menos en que podamos hacer las cosas. 20% puede ser muy poquito, pero ¿hasta cuánto más alcanzamos? ¿Hasta cuánto más ahogamos a la universidad en sus funciones, en sus otras funciones de investigación, de movilidad, de todo lo demás? Versus conceder mayores niveles de porcentaje de reducción de matrícula. Eso es un poco complicado. 20% no es, para responderle contundentemente a su pregunta, suficiente. No lo es. Pero la pregunta es otra. ¿Hasta cuánto más podríamos? ¿40%? 40% tampoco lo es. Pero estarías, por ejemplo, de acuerdo en destinar las bonificaciones de los cargos académicos administrativos para subsidiar a los muchachos. Pues esa es una pregunta que toca con el tema pues, es decir, yo por ser decano tengo un suplemento, ¿cómo se llama? Es una bonificación. La bonificación. Sí, no es muy significativa en el orden personal. Ahora dice que son 5.000 millones de pesos para la universidad. Bueno, yo no sé. Si sea, pues son casi 2 o 3 salarios mínimos mensuales. Ok, bueno. Pues por eso, vea, yo no sé si ustedes saben que los profesores que estamos en cargos académicos administrativos no podemos obtener, y entonces le volvería la pregunta en ese mismo sentido, no podemos obtener puntos por productividad académica. Mientras usted decano no puede obtener ni un solo punto por más paper o tesis de grado o de posgrado que usted esté dirigiendo. Usted no tiene ese beneficio. Pero tampoco puede percibir SARES por servicios de extensión. Eso está totalmente prohibido para quienes estemos en cargos académicos administrativos. Entonces, ahí hay una compensación. Mientras, si yo no recibo un pequeño estímulo por estar aquí, pero tampoco tengo lo otro, entonces, bueno. Profe, pero son casi 60 puntos, son casi 60 puntos mensuales. Por productividad, ningún profesor tiene ese puntaje. No, caramba. Claro, son casi 3 salarios mínimos mensuales, profe. La bonificación del decano debe ser de casi 3 salarios mensuales. Podemos revisar el acuerdo, pero está en ese orden. Puede ser. 2,5 millones, pero no son permanentes, profesor. Son mientras se ocupe el cargo académico administrativo. Claro, pero uno por productividad no produce tanto, pues. Pero bueno, sí. Le puedo mostrar que hay algunos que sí lo hacen, profesor. Son la excepción, profe. Le puedo mostrar que hay algunos. Usted sabe que en la Universidad Nacional de Medellín hay salarios de 35 millones de pesos. Usted lo sabe. Son la excepción, profe. No es tan excepción, profesor. Pero bueno. Y siguiendo de pronto con las preguntas que traíamos, ya se abordó un poco lo del posicionamiento de la facultad, creo que ya se abordó. Yo te planteo la número 7. ¿Qué política implementarías para evitar la deserción estudiantil? Mire, es que, sí, esa es una cosa muy seria. Bueno, esa pregunta sí es para la Facultad de Ciencias Agrarias. Es que la mayor deserción de toda la sede de Medellín y una de las más altas de la Universidad Nacional de Colombia ocurre en la Facultad de Ciencias Agrarias, también en la Facultad de Agronomía de Ciencias Agrarias Bogotá, también en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Palmira. Entonces, nosotros, vamos a nuestro caso, nosotros tenemos la más alta deserción de toda la sede de Medellín. Bueno, por allí hay unas carreras de minas que también nos ganan en lo mismo. Y tal vez haya una en ciencias humanas que está por allí, bueno, no sé.
pero quiero hablar de lo mío. Yo he propuesto una estrategia para eso. Poco a poco la hemos implementado. Nosotros, pues es un poco larga de explicar acá, pero vea, nosotros sabemos que el 70 y pico % de los estudiantes que recibimos en las 4 carreras no querían estudiar esas carreras. Primera sorpresa. Segundo, cuando llegan, los recibimos con los brazos abiertos, los llevamos a las estaciones agrarias, les mostramos los hatos, las piaras, los cultivos, los bosques, las cuencas hidrográficas. Les damos un almuerzo, les damos un souvenir, pero no los queremos encantar con una flautica del encantador de serpientes. Les queremos mostrar unas carreras que no escogieron, pero que quizás les llame la atención si se dan la oportunidad de conocerlas. Entonces, comenzamos con un curso de introducción a las ciencias agrarias, los vamos llevando, los vamos entusiasmando, les vamos mostrando una oportunidad, les mostramos el país agrario, la necesidad, y ahí poco a poco, diríamos, intentamos no seducirlos, sino revelarles una realidad que quizás ellos no habían ni siquiera imaginado. Aún así, es muy temprano para nosotros saber si lo que hemos hecho en 2 años ha tenido algún efecto o no. No lo sabemos. Pero yo diría que tenemos algunas señales que nos dicen que los estudiantes con el que hemos incorporado una actitud distinta están más comprometidos, más entusiasmados con cursar nuestras carreras de pregrado. Este problema, y con esto termino esa pregunta, profesor, este problema raya con otra cosa, y es con que Colombia viene de una historia de abandono y de marginalidad del sector agrario. Entonces, cuando un hijo le dice al papá, voy a estudiar ingeniería forestal o zootecnia o agronomía o agrícola, y le dice, ¿cómo así? Usted se va a ir para donde los guerrilleros, para donde los paramilitares, para donde están las minas quebrapatas, usted va a aguantar sol, usted va a chuparse carreteras empantanadas y empolvadas, usted va a aguantar mosquitos, porque no tienen, digamos, representatividad social. Estas carreras tienen un bajo perfil en la sociedad que actualmente es urbana. Entonces ahí hay un problema serio externo que nosotros tenemos que atacar. Hablé con un decano, con eso termino ahora sí, de una universidad chilena, que me contó exactamente la misma historia, en Chile. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo solucionaron? Y me dijo cómo lo solucionaron. Y me dijo, con marketing, mostrándole a la sociedad estas carreras en su verdadera dimensión. Y allá eso le queremos apuntar. No podemos gastar por el estatuto de austeridad plata en televisión, ni en radio, ni en esas cosas, pero hay otras maneras gratuitas en las que podemos hacer marketing. Y yo tengo unas ideas muy elaboradas sobre eso para promocionar en la sociedad colombiana, en Medellín, en el Valle de la Urrada, en Antioquia, las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias. Profe, muchas gracias. Profe, nos quedan 7 minutos. Escriben en el chat, profesor Giovanni, son 180 puntos salariales mensuales por decano, según el acuerdo 134 de 2013. No son salariales, profesor, son mientras se ocupa el cargo. Claro, claro. Sí, o sea, son corrijo ese punto. No son salariales, son mientras se ocupa el cargo. Exacto, o sea, la bonificación sería como 2.700.000 pesos mensuales. Profe, nos quedan 7 minutos. Te hago la última pregunta, no hay más preguntas en el chat. Y pidiéndote que la respondas de pronto en 4 minuticos para que después en 2 minutos hagas el cierre del conversatorio. ¿Qué propondrías para mejorar las condiciones laborales, académicas y de salud ocupacional de los profesores? Bueno, ya lo dije hace rato de alguna manera. Aquí en mi facultad ocurre una cosa bien simpática, vea. Hay unos departamentos, que no voy a mencionar cuáles, que tienen unas oficinas bastante cómodas y confortables. Servicio de secretaria, una oficina cómoda, decente, limpia, etcétera, etcétera, buenos computadores y demás. Pero hay también el estrato 1 o 2. Hay unas oficinas de profesores que dan grima. Pues que uno dice, ¿cómo un profesor está trabajando aquí? Les voy a decir, hay un profesor
a quien visité hace cosa de un año en su oficina y tenía cucarachas que salían en su escritorio. Y se lo estoy diciendo que es una absoluta verdad. Esas cosas ocurren. Entonces uno dice, vea, no se trata de que todos vivamos entre las cucarachas, pero no puede haber esas diferencias. Deberíamos tener todos un nivel de comodidad en las oficinas, en el acceso a los equipos, a los computadores, a los laboratorios, una dignidad del trabajo, dignidad en el trabajo. Y eso debería ser generalizado para todos. Yo, ahora, bueno, comenzamos bueno, es que hay mucha historia acá. ¿Verdad? Primero, estamos luchando a brazo partido porque a la facultad le den, por fin, le devuelvan mejor un edificio. Un edificio para la facultad, que diga Facultad de Ciencias Agrarias, porque en ninguna parte lo dice. Donde esté la administración, donde entre un egresado y se siente en el ambiente de facultad, como pasa en minas, o como pasa en arquitectura, o como pasa en ciencias humanas, y aún en ciencias. Porque la facultad... ¿Qué fuera el 41? ¿Cuál sería, profe? No, el 41 ya, usted sabe, profesor, que ya se decidió que eso no fuera ya. Va a ser el bloque 11, que en el año de 1948 construyó la nación para la Facultad de Ciencias Agrarias. Ese es el bloque en que ya está destinado para que nos vamos para allá. Entonces, eso viene aparejado con el veníamos en eso, pero la cuarentena nos apartó de pintarlos. El bloque 14, donde queda la decanatura, no se pintaba hace por lo menos 6 años. Te lo estoy diciendo. Era un absoluto mugrero. Lo veníamos pintando, refaccionando las oficinas, comprando computadores a los profesores que tienen equipos obsoletos, mejorando los aires acondicionados, porque en Medellín ha crecido mucho la temperatura, mejorando, en medio de las dificultades, en medio de las precariedades económicas. Pero ahí vamos, vea, tengo 5 carros en la facultad, 5. Cuando llegué a la decanatura, 3 de ellos ya tenían que salir de servicio por orden del Ministerio de Transporte, por viejos. Uno de ellos era... un peligro andar de ellos. Con mucho esfuerzo logramos comprar un carro cómodo, bonito, para reemplazar aquel otro. Y ya se los dije a los profesores, vea, ahí está su carro, para que anden dignamente, para que mejoren sus condiciones. Y les dije, les he dicho algo más, en ese carro voy a montar mucho yo, cuando no sea decano. Cuando no sea decano voy a montar mucho. Ahora no quiero ni subirme a ese carro, para que no digan que ese carro lo compraron para el decano de la facultad. Profe, muchísimas gracias. 2 minutos para el cierre. Bueno, a todos muchas gracias. Ustedes me perdonan si a veces soy vehemente, es bueno, la forma de ser que tengo, pero les agradezco esta invitación. Estoy siempre para servirles. La universidad, por encima de todo, mi facultad, nuestra facultad, aquí veo varios profesores de la facultad, por encima de nuestros intereses personales, y lo que queremos es continuar con mucho desarrollo para estos 2 años de una facultad que, y con esto sí termino, había perdido los caminos académicos. Y lo digo sin miedo. Esta facultad había perdido horizontes académicos. Yo no sé si he logrado alinear la cosa, pero lo he intentado. He intentado que miremos que somos una universidad y que nuestro mundo es el académico y no otros mundos que gravitan por allí en esta sociedad moderna contemporánea. Gracias a todos de nuevo y me excuso si en algunas partes no fui claro. No. Pues. Guillermo, no, muchas gracias. Exacto, ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y porque precisamente en estos espacios, en el debate, en una discusión con altura, con respeto, independiente que en un momento determinado uno pueda tener posiciones antagónicas con otra persona, pero si se maneja siempre el respeto, en estas discusiones y espacios es donde hacemos democracia, donde hacemos universidad y donde construimos la sociedad. Profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y a todos los asistentes, muchas gracias por participar. Una feliz tarde y nos veremos en la continuación con las otras facultades dentro de una semana. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde, muchas gracias, profesor Fernando. Muchas gracias, profesor Guillermo. A todos. Hasta luego, Jorge. Jorge, muchísimas gracias, obviamente a vos también. Profe Eliezer, Fernando. cordial saludo, Eliezer, y mucha suerte en tu... Decano, profe. Proselitismo. Gracias. Mauricio. Buenas tardes. Las bonificaciones no constituyen salario. Ojo con eso, que
ustedes pueden decir que son 180 puntos salariales, pero no son salarios, o sea, eso No llega son pelado, no Claro, eso constituye queda un salario claro. para que no desinformemos. No, no hay desinformación, tenés toda la razón. No son bonificaciones, son eso. Sí, y son peladas por el tiempo del ejercicio del cargo, no constituyen salario, y lo que el decano decía, hay una pérdida de oportunidad del profesor que está desempeñando el cargo académico administrativo porque no puede tener producción académica. Listo, acuerdo. muchas gracias. Una feliz tarde para Excelente todos. gestión, decano. Gracias por la Felicidades a todos. aclaración, Mauricio. Que estén bien, chao. Chao. Gracias. Bueno, pues.